Hola hermanos, vamos a leer el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 1549 al 1557. Numeral 1549. Por el ministerio ordenado, especialmente por el de los obispos y los presbíteros, la presencia de Cristo como cabeza de la Iglesia se hace visible en medio de la comunidad de los creyentes. Según la bella expresión de San Ignacio de Antioquía, el obispo es imagen viva de Dios Padre. Numeral 1550. Esta presencia de Cristo en el ministro no debe ser entendida como si éste estuviese exento de todas las flaquezas humanas, del afán de poder, de errores, es decir, del pecado. No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del Espíritu Santo, mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni siquiera el pecado del ministro puede impedir el fruto de la gracia. Existen muchos otros actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo de la fidelidad al Evangelio y que pueden dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia. Numeral 1551. Este sacerdocio es ministerial. Esta función que el Señor confió a los pastores de su pueblo es un verdadero servicio. Está enteramente referido a Cristo y a los hombres. Depende totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y de la comunidad de la Iglesia. El sacramento del orden comunica un poder sagrado que no es otro que el de Cristo. El ejercicio de esta autoridad debe, por tanto, medirse según el modelo de Cristo, que por amor se hizo el último y el servidor de todos. El Señor dijo claramente que la atención prestada a su rebaño era prueba de amor a Él. En nombre de toda la Iglesia. Numeral 1552. El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia y sobre todo cuando ofrece el sacrificio eucarístico. Numeral 1553. En nombre de toda la Iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su Iglesia. Es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece, por Él, con Él y en Él. En la unidad del Espíritu Santo, a Dios Padre. Todo el cuerpo, cabeza y miembros, ora y se ofrece. Y por eso quienes, en este cuerpo, son específicamente sus ministros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo. Los 3 grados del sacramento del orden. Numeral 1554. El ministerio eclesiástico, instituido por Dios, está ejercido en diversos órdenes que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. La doctrina católica expresada en la liturgia, el magisterio y la práctica constante de la Iglesia reconocen que existen 2 grados de participación ministerial en el sacerdocio de Cristo: el episcopado y el presbiterado. El diaconado está destinado a ayudarles y a servirles. Por eso, el término sacerdos designa en el uso actual a los obispos y a los presbíteros.
pero no a los diáconos. Sin embargo, la doctrina católica enseña que los grados de participación sacerdotal, episcopado y presbiterado, y el grado de servicio, diaconado, son los tres conferidos por un acto sacramental llamado ordenación, es decir, por el sacramento del orden. Que todos reverencien a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo, que es imagen del Padre, y a los presbíteros como el Senado de Dios y como a la asamblea de los apóstoles. Sin ellos no se puede hablar de iglesia. La ordenación episcopal, plenitud del sacramento del orden. Numeral 1555. Entre los diversos ministerios que existen en la Iglesia, ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos que, a través de una sucesión que se remonta hasta el principio, son los transmisores de la semilla apostólica. Numeral 1556. Para realizar estas funciones tan sublimes, los apóstoles se vieron enriquecidos por Cristo con la venida especial del Espíritu Santo que descendió sobre ellos. Ellos mismos comunicaron a sus colaboradores, mediante la imposición de las manos, el don espiritual que se ha transmitido hasta nosotros en la consagración de los obispos. Numeral 1557. El Concilio Vaticano II enseña que por la consagración episcopal se recibe la plenitud del sacramento del orden. De hecho, se le llama, tanto en la liturgia de la Iglesia como en los santos padres, sumo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. Hasta aquí el día de hoy. Dios nos bendice siempre.